Listo. Entonces, código del niño y el adolescente es el tema a desarrollar. Para el desarrollo de este tema, tenemos que conocer el título de la sesión. ¿Cuál es el título de esta sesión de clase? Bueno, lo primero que hay que entender y obviamente responder es qué es el código del niño y adolescente y cuál es la estructura de este código, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este código y lo más importante, qué es el código del niño y adolescente? De repente, profesor, yo nunca he escuchado que yo como adolescente de 16 o de 15 o de 14 o como niño de 10, de 9 o de 8 tengo derechos y de repente deberes, ¿no? Yo siempre he pensado, profesor, que solamente tienen derecho de repente los que son mayores de 18 años y solamente tienen deberes los que son mayores de 18 años. No, hay derechos y por supuesto hay deberes que también involucran a los niños y a los adolescentes de nuestro país. Bueno, después del título, lo que me interesa también a mí es que tú conozcas el propósito. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar al finalizar esta clase? Al finalizar esta clase, el propósito de esta sesión es que usted pueda reconocer la importancia del código del niño y adolescente dentro del desarrollo de la sociedad, ¿no? Hay que ir a ejemplos de la vida cotidiana. Hay que buscar en nuestra sociedad peruana casos donde el código del niño y adolescente se puedan aplicar y de esa manera entender y conocer su importancia respectiva, ¿no? Entonces, el propósito de esta sesión es que usted pueda reconocer la importancia del código del niño y adolescente dentro del desarrollo de la sociedad, definitivamente. Bueno, vamos a dejarlo por un momento acá y seguimos avanzando. Para empezar con la sesión, te voy a mostrar un video, ¿ya? Y este video nos va a permitir entender a qué estamos haciendo referencia. Te voy a pedir que prestes bastante atención, sobre todo para que puedas participar en la clase del día de hoy. A ver, ¿a qué hace referencia? Este niño, que llamaremos Roberto, tiene 13 años y desde hace 5 trabaja vendiendo frunas en las calles del centro de Lima. Él mira el panorama con desconcierto y hasta hoy no entiende por qué no está donde debería estar. Roberto no solo refleja en su mirada todo el sufrimiento que diariamente tiene que pasar, también es evidente que él sufre de serios problemas de atención y sociales, pues huye raudamente cuando alguien intenta acercársele. ¿De qué hora trabajas? A las 6 de la mañana, ¿Hasta qué hora? a las 12 de la noche. ¿Y tu papá, mi amor? ¿No tienes papá? Es que le ayuda a mi mamá vendiendo esto nomás. Roberto no quiere quizás acordarse de aquel hombre que le negó una infancia digna. ¿Y tu mamá en este momento dónde está? Está ya vendiendo igualito esto. Pero así, por así, nomás te deja hasta las 12 de la noche hasta la noche. Sí, normal hasta la noche. Pero el caso de Roberto, quien dejó la escuela y ayuda a mantener a sus 4 hermanitos, no es el único. En el Perú, cerca de 1.7 millones de niños cambian su infancia por trabajar. La mitad de ellos, según cifras del INEI, lo hacen en condiciones de explotación, y cerca de 832.000 tienen solo entre 6 y 13 años. Vemos que las zonas más vulnerables con respecto a estos temas son las zonas pues de provincias donde un tema cultural netamente pues afecta justamente estos temas de los niños, no para estar inmersos en diversos tipos de actividades que no van acorde a su edad y que les impiden pues tener a bien desarrollar pues muchas actividades propias de la edad, como el tema de jugar, como el tema de los estudios, como el tema de la recreación y de la integración familiar, que son temas muy importantes para su desarrollo. Por si fuera poco, el 20% de niños que trabaja en nuestro país tampoco estudia. Solo en Lima existen 241.000 niños que conforman las escalofriantes cifras de este mal social. En la Constitución Política del Perú, la Ley número 27337, en el Convenio 138 de la Organización Mundial de Trabajo,
Reconoce el derecho del adolescente y niño trabajador bajo las políticas de protección al menor con el objetivo de evitar la explotación económica y las actividades que causen riesgos a las vidas de estos. Está prohibido en nuestro país y es atentar contra los derechos de los niños. O sea, los niños deben crecer como niños, no como adultos. En Navidad trabajamos hasta las 10 y después a las 8, así ya hasta ventanilla 10, 9 y ya, ahí la pasamos. Ya, ¿y qué haciendo trabajaste en Navidad? Ahí vendía papel de regalo. Julián nos cuenta cómo hasta en Navidad tiene que trabajar. Él es otro de los niños que en su mochila no lleva cuadernos, sino los productos que él tiene que vender para ayudar a su familia. Por lo menos eso es lo que le han hecho creer. ¿Y te gusta trabajar? Sí, porque ayuda algunas veces a mis papás y a mis hermanos. Hay personas que están muy pobres, ¿no? Que no tienen muchos ingresos y a veces envían a sus hijos a trabajar. El problema es cuando ellos envían a sus hijos a trabajar y ellos no trabajan, o sea, los explotan, ¿no? ¿Y tu papi, mi amor? Está en mi casa. ¿Y tu papá permite que ustedes salgan a trabajar? Sí, es para ayudarle a mi mamá. De hecho, afecta un poco en lo que es la concentración, en la memoria, en la parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que trabajan no han tenido muy buena alimentación, en el ámbito en que se rodean es un sitio pobre, por lo tanto lo más básico que sería la alimentación, la educación, no lo tienen. Entonces, de hecho, eso afecta también en la parte cognitiva, física, emocional también, ¿no?, de los niños. Niños con todo el potencial de ser alguien en la vida, pero con escasas oportunidades hasta de vivir. Ante esto, también existen programas de prevención y erradicación del trabajo infantil, quienes ayudan a niños como Brian a salir de esta dura vida y devolverles la que le corresponde. Estoy en la institución educativa José María Arguedas. Antiguamente yo trabajaba en la avenida vendiendo chicha en el paradero. Brian fue rescatado de sus propios padres, quienes prácticamente lo utilizaban como un instrumento de ganar dinero. Él ve con temor las calles de las que tiene los peores recuerdos y a la vez a las que su padre lo exponían hasta altas horas de la noche, todos los días, sin importarle siquiera su educación. Las autoridades públicas han adoptado desde 2012 un plan de lucha contra el trabajo infantil. Eso hace parte de este plan. Se requiere muchísimos esfuerzos, el compromiso tanto de las autoridades públicas como la sociedad civil y obviamente la propia familia. Y es por eso que este tipo de programa que sensibiliza a los niños, sensibiliza a los padres de familia sobre la importancia de la educación, de encontrar medidas distintas al trabajo para que los niños puedan crecer como semilla del futuro de este país. Brian fue rescatado por esta organización de la esclavitud y hoy es un niño símbolo de la superación infantil, brindando sus testimonios a demás chicos que han sido rescatados de la misma situación. Padres también que no dejen a sus hijos solos en sus sueños, porque si lo dejas solo a tus hijos en los sueños que tienen, pues prácticamente es como un ave sin alas. Ni bien vuela, de hecho que se va a caer. Y bueno, el último lema que les diría sería: niños estudiando, padres trabajando. Muy bien, se puede observar, o se ha podido observar en todo caso, uno de los casos más cotidianos en nuestra sociedad. Pregunta, cualquiera, mano levantada, ¿qué situación se ha podido observar? ¿Qué situación nos muestra el video? ¿Qué situación de nuestra realidad, ¿no? O bueno, de la realidad de repente de algunos, quizás otros la ignoran o la habían ignorado. ¿Qué situación? De la explotación o algo por el estilo. Ya, de la explotación o algo por el estilo. Perfecto. ¿Alguna otra opinión más?
La explotación. A ver por Los ahí. niños no pueden estudiar porque tienen que trabajar para sobrevivir. ¿Quién me habló? Discúlpame. ¿Quién es? No se olviden de levantar la mano, por favor. Ya, El apellido. dicen, Ok, Briseño. Ya. Entonces, la explotación laboral, por un lado, ¿no, profesor? Los menores, los niños y también púberes, ¿no? Esta transición a la adolescencia, y es algo cotidiano en muchos países latinoamericanos, sobre todo, el trabajo infantil. Entonces, tal como se muestra en el video, el caso de este joven, de este niño, que trabajaba, y sobre todo, no está mal que trabaje en realidad, ¿no? Porque en algún momento lo vamos a hacer todos, o lo van a hacer en realidad. Lo mal está que no es una característica de la niñez el trabajar. Una característica o un derecho de la niñez es el estudiar. Las condiciones deben darse para estudiar, ¿no? Sobre todo para terminar su condición de estudiante con quinto año de secundaria. Hace 50 años, tener quinto año de secundaria en el Perú era prácticamente un lujo. La mayoría solo llegaba a acabar la primaria, y por ahí alguno que otro la secundaria. Y ya con quinto año de secundaria, tú podías encontrar cierto trabajo, ¿no? Hoy día, quinto año de secundaria no es un requisito para trabajar, o de repente al menos competir y conseguir un puesto laboral. Hoy con quinto año de secundaria eres o tienes al menos los recursos necesarios y básicos para empezar una carrera técnica o universitaria, que te podría garantizar, porque tampoco, y estamos viendo en el Perú en los últimos años, una gran deserción en el tema laboral. Sin embargo, en la vida infantil se tiene que dar prioridad a los estudios, ¿no? Los estudios. Ahora quizás en el tema de la pandemia, la situación se ha visto más preocupante. Uno se hace una pregunta y dice, ¿cuántos niños estarán sin estudiar en estos momentos? ¿No? Por diferentes razones. Algunos de repente porque no cuentan con los dispositivos, celular, computadora, laptop o internet. Otros porque de repente donde viven, sea Lima o sea las provincias, no llega la señal de internet. Y otros porque simplemente los padres decidieron, ¿sabes qué? Mejor ya no vas a estudiar este año. Vas a estudiar cuando sea presencial. Y han pasado casi 2 años. ¿Y te imaginas un niño que no vaya al colegio 2 años? O sea, en la mentalidad de un niño y hasta de un adolescente puede ser sinónimo de felicidad. Ah, ya duermo hasta más tarde, estoy relajado y todo lo demás. Pero cuando su mentalidad va a cambiar, producto de que va a crecer en algún momento, se va a arrepentir. Porque no va a saber cómo afrontar la vida. Va a intentar trabajar o va a intentar tener dinero y no lo va a poder conseguir de manera fácil o sencilla. O sea, lo que los papás o los padres de estos niños que trabajan no entienden es que lo que estos niños hacen y es trabajar ahora a esta corta edad, en 10 o en 15 años no les va a alcanzar ni siquiera para sobrevivir a ellos mismos. El estudio es un derecho, pero también es un esfuerzo para el futuro, ¿no? Porque el trabajo te dignifica, pero te dignifica cuando estás en la edad para trabajar. Pero cuando estás en la edad para estudiar, tienes que hacerlo. Pero bueno, hay casos, como se ve también en el video, donde la situación de pobreza de las familias empuja a que los niños apoyen a los padres. Hay una situación de pobreza terrible, padres que no tienen trabajo, madres que no tienen trabajo, padres o madres abandonados o abandonadas de hogares separados, que son padre y madre para los hijos, que no alcanza para comprar una computadora, un celular, internet. Y si está en un colegio privado, de repente no alcanza para las pensiones.
Entonces optan por qué, por dejar de estudiar y se ponen a trabajar. ¿No? Pero también hay casos de jóvenes y niños que simplemente ya no quieren estudiar, prefieren trabajar, lo cual es un error, porque es probable que cuando tengas una vida adulta veas las consecuencias de esas acciones. El trabajar desde muy pequeño también te desgasta físicamente y te expone a peligros como la delincuencia, donde hoy día ya no respeta ni a niños ni a mujeres. Hoy día simplemente el delincuente roba o mata. Entonces es un tema serio. Y este es un tema que antes de la pandemia era complicado de solucionar. Hoy en plena pandemia es mucho más complicado todavía. Porque ¿cuántos adolescentes deben haber que de repente por conseguir dinero han optado por la delincuencia? Alguien apague su micro, por favor. Han optado por la delincuencia. Paredes, micro, han optado por la delincuencia, ¿no? Porque saben los delincuentes también que cuando un niño roba o delinque, se vuelve inmutable, no va a la cárcel. Bueno, eso pasaba antes, ahora ya no es así. Ahora cuando un adolescente roba, no irá a la cárcel, pero va a un reformatorio. Igual va a estar privado de su libertad porque no es que va a salir fin de semana, no. Entonces, es importante conocer el código del niño y el adolescente. Muy buena la opinión de Briceño y de Huiza al inicio de la sesión. Y si alguien más desea participar, ya sabe que levante la manito o en el chat. Muy bien, entonces tenemos acá, bueno, yo voy a pedir a los alumnos Pando y Huiza que dejen de escribirme eso en el chat, porque si no los voy a retirar de la sesión. ¿Ya? Pues estamos en cuarto de secundaria, no estamos en primero o en segundo. Muy bien, Berríos. Niños trabajando a muy temprana edad. Correcto. Eso es en realidad una afirmación que se desprende del video y de la vida cotidiana. Sobre todo en los sectores populares, ¿no? Sectores populares son los conos, ¿no? Cono norte, cono sur. En sectores populares, por ejemplo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? O de repente Lurín o Tablada de Lurín, o al norte, Puente Piedra, Zapayal, Caraballo, Comas. Ahí se puede ver eso. Hay que darse una vuelta por algún mercado, ¿no? Sea del norte o del sur, y vamos a ver niños vendiendo, como dijo ahí el del video, vendía chicha, ¿no? Niños vendiendo verduras, jóvenes manejando moto, o simplemente cobrando, lo cual, repito, no está mal, pero no es lo adecuado para un hogar, ¿no? No es lo adecuado. Lo adecuado es que tiene que estudiar, pero tampoco se le puede obligar a estudiar, ¿no? El papá tampoco puede obligarlo a estudiar, porque si el alumno no le nace estudiar, ahí viene un problema, ahí viene un conflicto cognitivo, ¿no? No le nace de repente, no tiene la necesidad, las ganas de estudiar, y ahí viene un problema, ¿no? Papá o mamá lucha contra eso, pero el alumno no quiere, entonces, ¿qué se puede hacer ahí, no? Entonces ya requiere un apoyo profesional, de repente un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico, de repente si hay un problema ahí. Y ver la forma de cómo hacerle entender a ese niño o adolescente que estudie. Nadie le pide que sea el mejor alumno de la clase, pero al menos que intente dar un poco más de lo que normalmente se daba, ¿no? Valerie Paredes Juanmán me escribe en el chat que los niños salen a vender a las calles para poder ayudar, claro, ¿no? Los niños siempre han trabajado. O sea, los niños en el Perú hay una tradición de esto que viene desde épocas, siempre han trabajado. Los niños de familias indígenas y de familias negras, porque los indígenas tenían que pagar el tributo indígena y los negros eran esclavos, siempre trabajaban, ¿no? Es una realidad que en los últimos años se busca acabar con esa realidad.
Es complicado acabarla porque, vuelvo a repetir, por encima de los derechos muchas veces está la condición económica de la familia, ¿no? Entonces tampoco le podemos exigir a padres que no consiguen trabajo. Si para un adulto a veces no hay trabajo, es difícil que para un niño exista, ¿no? Yo a veces converso con padres que me dicen, pero profe, no tengo trabajo, no tengo, no me alcanza. Entonces mi hijo o mi hija tiene que recursearse, no trabajar. Tiene 15, 16, pero bueno, me ayuda, porque no me alcanza, tengo más hijos, tengo 4, 5, 3 hijos más. No me alcanza, tengo que pagar la luz, el agua, el internet, el colegio, la comida, todos los días. Los niños no comen una vez al día, una vez al año, comen todos los días. Entonces no me alcanza, dicen. Entonces, es una realidad bastante complicada la que hay. Bueno, a ver, muy bien, Paredes. Guisa, o sea, de la explicación de menores, en vez de trabajar, deberían estar. De hecho, o sea, lo que dice Guisa es lo que estamos diciendo. Tienen que estudiar. Pero hay que hacerse la pregunta también. Tienen que estudiar porque es un derecho, es cierto. Es cierto que es un derecho el estudio. Pero no solamente es asistir a la clase, sino es intentar aprender. Intentar. Para todos es complicado. Era complicado antes de la pandemia. Con la pandemia se ha vuelto más complicado. Porque si hacemos una encuesta, de 100 hogares, de repente 20 solamente tenían computadora, el resto no tenía. Y de los 20, de repente, solamente 5 tenían internet, el resto no tenía, ¿no? Entonces, es también un tema económico. Familias que no estuvieron preparados o preparadas para una educación virtual, ¿no? Es también, entonces, ¿qué hace el niño? Bueno, como no entro, no hay internet, no entiendo la clase, bueno, me voy a salir, pues, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Educación mencionaba que los alumnos, por una cuestión de que la pandemia había agarrado de imprevisto, los alumnos aprobarían de año, ¿no? El año pasado. Pero este año, según lo que ha dicho el nuevo ministro Cadillo, aquellos alumnos que obtengan un calificativo menor a 12 van a ir a un programa de recuperación en lo que es enero, febrero y marzo. Van a hacer una carpeta pedagógica de acompañamiento. Porque no se puede llevar 2 años repitiendo o no asistiendo a clase. Entonces, ¿qué dice el ministro? Bueno, para que regresemos a una educación presencial en el 2022, Dios mediante, previamente aquellos alumnos que han obtenido un puntaje menor a B, ya no a número, sino a B que vendría a ser 12 o 13, irán pues a llevar una carpeta de recuperación en el ciclo verano, ¿no? En el verano de Aprendo en Casa, porque Aprendo en Casa también tiene un ciclo verano. Y si no se ha podido subsanar esos errores, bueno, el estudiante tendrá que llevar esos cursos paralelamente el siguiente año, ¿no? Lo cual es todo un tema complicadísimo, ¿no? Es todo un tema complicadísimo de tiempo para el alumno mismo, para los padres y para el mismo docente o colegio que va a estar en esa situación. Entonces, en los colegios nacionales la situación es más complicada todavía, porque son 40, 35, 38 alumnos, y de esos 38, 40, solamente ingresan a clase 20, 25, entonces, ¿cuántos alumnos van a ir a una carpeta virtual en verano? Es terrible la situación en muchos lugares por el tema de la pandemia. Bueno, me escribe por acá entonces Sheila. Por una parte es explotación a los menores, pero también puede que sea por bajos recursos que poseen y la única solución es salir a trabajar para poder mantenerse. Muy bien, Mamani, correcto. Perfecto, Mamani. Luego tenemos la Leshka, pero algunas veces los hijos lo hacen para no ver a su madre rogando a su padre para que se le dé dinero para la comida, le sacan. Claro, hay problemas familiares, cadenillas, definitivamente, ¿no? Como en todos los hogares. Todos tienen problemas. Hasta el profesor e incluso el director tienen problemas, ¿no? Todos los hogares tienen problemas y cada hogar tiene su propia realidad, ¿no? De repente termina esta clase y los alumnos vuelven a su realidad,
Hay hogares donde pelean todo el día, donde discuten todo el día. Hay hogares donde de repente no hay un cuarto para que el alumno pueda estudiar y estudie en la sala, y a veces me dicen por interno, profe, no puedo hablar porque están haciendo bulla. Es complicado, ¿no? Es complicado, muy complicado. Entonces, son realidades que se dan en el Perú, pero por eso mismo hay que tocarlas, porque solo tocando las realidades, solo enfrentando la realidad, uno puede buscar una solución. Hay que enfrentar la realidad, porque si uno no lo enfrenta ahora, cuando pasan los años se hace más complicado, más complicado. Y yo llevo ya muchos años como profesor y siempre me encuentro con exalumnos y muchos de ellos se les recuerda por el colegio, algunos de manera grata, otros de manera no tan grata, pero siempre hay un tema que dicen, profe, debí de repente aprovechar mi tiempo, ahora ya es complicado, ¿no? Es que el trabajar es mucho más complicado que estudiar a veces, porque muchas veces no consigues el trabajo que realmente quieres, sino el que encuentras, ¿no? Y cuando no hay la experiencia o la capacitación requerida, se entra incluso a un tema de explotación en el trabajo. Y muchas veces no se puede reclamar ni pedir nada, porque simplemente te dicen, bueno, así como tú hay 50 más, y ahora con la migración extranjera, obviamente que se hace más competitivo encontrar trabajo, ¿no? Bueno, dejamos el video por acá y vamos un momento a entender esto del código de los niños y de los adolescentes. El código del niño y de los adolescentes nació a partir del año 2000, no hace mucho tiempo, del año 2000, por ley 27337, y fue publicado en un 7 de agosto del año 2000 también, casi un mes después de que se promulgó este código, ¿no? Ahora, entender el código del niño y adolescente es entender qué cosa, que se considera niño a todo ser humano desde su concepción, ¿no? Por eso que la vida es el derecho más importante. Desde la concepción ya eres considerado o ya tienes derechos en realidad. Por eso que el aborto en el Perú no está permitido, está penado. Por eso que cuando uno camina por las calles, ve ese letrero que dice atraso menstrual. Porque el aborto, no vas a un hospital y te hacen el aborto, no está permitido. Y se considera adolescente a partir de los 12 años hasta los 18 años, ¿no? A veces conversaba con papás que no viven con las esposas y me decían, pero profesor, yo ya no tengo derecho de darle dinero a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi hijo ya tiene más de 19 años. La ley me dice que hasta los 18 nada más yo puedo cumplir, después ya no. Bueno, señor, la ley dice que hasta los 18 siempre y cuando su hijo no estudie. Pero si su hijo está estudiando, usted tiene que seguir cumpliendo con su educación. Pero muchos padres se van a salvar, ¿no? Porque ahora viene el tema del servicio militar obligatorio, cuyo marco legal ya está que se elabore y el cual afectaría a los llamados ninis, ¿no? No trabajan, no estudian y que están a partir de 18 años hacia adelante, ¿no? Entonces, contra eso se va a enfrentar la nueva generación en unos 2 años, o año y medio quizás, depende cómo va el marco legal. Bueno, dentro del código de los niños y adolescentes vamos a tener y vamos a encontrar una gama de derechos, ¿no? Una gama. Cada uno de estos derechos contiene diferentes artículos, ¿no? Cada uno de ellos en relación con el niño y adolescente. Pero principalmente tenemos el artículo 1, que habla sobre la vida e integridad, el niño, el adolescente, y sí habla de la concepción. El artículo 1 es pieza clave, porque el Estado siempre va a defender la vida y la integridad del niño, siempre. Cuando los padres deciden no tener a ese bebé, el Estado inclusive puede entrar a tallar y existen los albergues. Cuando las jóvenes, las señoritas, las adolescentes sufren un embarazo producto de una violación, están los albergues. Lo que el Estado sí castiga con penalidad es el aborto. Eso sí castiga. Porque siempre se defiende la vida del niño en el Perú, ¿no? En otros países quizás ya exista una aprobación, pero en el Perú todavía no. Lo que habla que somos un Estado conservador. Artículo 1, entonces, ligado al tema de la vida, ¿no? Luego tenemos en otro de los capítulos
el artículo 40, que justamente hablaba de lo que vimos en el video, de aquellos programas para niños y adolescentes que trabajan en las calles, ¿no? Y esos programas están destinados ¿a qué? A rescatarlos de ese medio y brindarles lo que realmente requiere un niño, que es educación, ¿no? Protección, porque en la calle estás expuesto a drogas, a delincuencia, a violación, a acoso. Es terrible. Es terrible. Entonces, en el artículo 40 se habla sobre las medidas que el Estado va a emplear para proteger a un niño, ¿no? Y no solamente queda ahí. Luego tenemos en el libro tercero el artículo 74, que es uno de los más interesantes, porque te habla de todos los deberes y derechos que deben tener los padres hacia sus hijos. Por ejemplo, los padres deben dirigir el proceso educativo. Los padres deben acompañar a sus hijos desde una edad pequeña hasta una edad adulta, porque recuerda que uno nunca deja de ser padre. Quizás ahora no lo tomemos en cuenta, pero uno nunca deja de ser padre ni madre. Aún estando casados, muchos adultos recurren a su madre o a su padre para que les solucione los problemas. Mamá, me falta dinero. Papá, me falta dinero. Mamá, papá, no tengo casa. Dame pues el segundo piso, el tercer piso. Entonces, existe un reglamento en el 74 que habla sobre derechos y deberes de los padres. Lo ideal sería nacer en un hogar constituido. Eso es el ideal. Pero en el Perú también existen muchos hogares disfuncionales, por diferentes motivos, ¿no? Y también tenemos este artículo, el 194, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque este artículo antes no existía. Y es que lo que te decía, un adolescente, un niño podía hacer lo que le daba la gana, podía robar, matar, acuchillar, aparecieron las pandillas y no le pasaba nada, ¿no? Porque era adolescente, era menor de edad. Hasta que el artículo 194 te menciona lo que le puede pasar a este adolescente. Te menciona lo que le puede suceder a este adolescente, ¿no? Habla de una internación, pero no va a ir a un penal, pues, por ser menor de edad. Pero va a ir a un centro de rehabilitación o sociabilización, conocido comúnmente como maranguita. O sea que hoy día tampoco el adolescente no se salva de ir, entre comillas, preso. No es que yo me peleo y le meto un puñete a alguien y le rompo el tabique y ya soy libre, porque soy... No. Si te denuncia, tranquilamente puedes ir internado. Bueno, y en base justamente a lo que estamos viendo, estamos dejando esta actividad. Solamente me debes enviar la actividad. No me envíes la clase. La clase para ti, para tu cuaderno o tu folder. A mí me vas a enviar solamente esta actividad a ese WhatsApp que aparece en pantalla. Nada más. Repito, nada más. Muy bien, eso sería todo. Felicito a los que han participado. La nota más alta es de Huiza, 17, de ahí Briceño, Berríos, Paredes, Mamánica y Nillas tienen 16 en participación oral. Conmigo será hasta mañana en geografía. Chau, chau.